Buenos días, profesor y compañeros. Somos Elsie Yesenia Corrales, Lucy Martínez, Angie Bernal, Viviana Erazo, Mario Alberto Carrillo y quien les habla, Jessica Jiménez. En esta presentación les mostraremos la evolución de las políticas de educación inclusiva, tanto en el contexto internacional como en Colombia. A través de una línea de tiempo conoceremos cómo ha cambiado el concepto de inclusión a lo largo de las últimas décadas, cuáles fueron las principales políticas y acuerdos internacionales, cómo estos influyeron en la legislación colombiana y cuáles fueron los acontecimientos históricos que marcaron cada periodo. Bueno, para comenzar, abordaremos el periodo comprendido entre 1950 y 1980. Durante la década de 1950 a 1960, uno de los acontecimientos más importantes fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual reconoció la educación como un derecho fundamental para todas las personas. En Colombia, la atención a las personas con discapacidad se brindaba principalmente en instituciones especializadas de carácter asistencial, separadas del sistema educativo regular. En esta etapa predominaba la exclusión y segregación, ya que la inclusión aún no era concebida como un principio educativo. Como ancla histórica de inclusión se destaca el reconocimiento internacional del derecho universal a la educación, mientras que el contexto general estuvo marcado por la reconstrucción mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de 1960 y 1970, durante este periodo, la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza impulsó la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. En Colombia se fortalecieron los programas de educación especial dirigidos a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, la inclusión seguía entendiéndose como una atención diferenciada exclusivamente para esta población. En este periodo, el ancla histórica de inclusión fue la lucha contra la discriminación en el ámbito educativo, en un contexto internacional caracterizado por el fortalecimiento de los movimientos de los derechos civiles. Ya en el periodo de 1970 y 1980, durante este periodo, las declaraciones de los derechos humanos de las personas con retraso mental de 1971 y de los derechos de los impedidos de 1975 representaron un avance importante en el reconocimiento internacional de los derechos de las personas con discapacidad. En Colombia continúa ampliándose la oferta de servicios de educación especial y de programas diferenciados. No obstante, el concepto de inclusión permanecía centrado únicamente en la discapacidad y en la atención especializada. El ancla histórica de inclusión fue el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, mientras que el contexto general estuvo influenciado por la expansión de los movimientos mundiales en favor de la igualdad social. Continuamos con esta línea de tiempo en los periodos de 1980 y 1990, la integración educativa. En este periodo, a nivel internacional, surgen dos iniciativas muy importantes. El Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981 y un año después, en 1982, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Estos dos eventos empujaron fuertemente la idea de incluir a las personas con discapacidad en la sociedad y en la educación. En Colombia, esto se tradujo en los primeros intentos de meter a estudiantes con discapacidad dentro de las escuelas regulares, algo que antes simplemente no pasaba. Ahora bien,
en esta época, cuando se hablaba de inclusión, en realidad solo se hablaba de integración, llevar al estudiante con discapacidad al aula común, pero sin necesariamente cambiar nada de la escuela para poderlo recibir. Era un primer paso, pero todavía estaba muy limitado. Y todo esto ocurre en una época donde el mundo estaba apostando fuertemente por el bienestar social. De hecho, es en ese preciso el ancla general de este periodo. Continuamos con el periodo de 1990 hasta el año 2000, que es donde nace la educación inclusiva. En esta década, el concepto dio un salto súper enorme. A nivel internacional, tenemos dos documentos claves. La Conferencia de Huntington en 1990, que habla de educación para todos, y la Declaración de Salamanca en 1994, que es considerada el punto de partida real de la educación inclusiva como la conocemos hoy. En Colombia, este periodo también fue muy importante porque en 1991 se promulgó la nueva Constitución Política que reconoció la igualdad y la no discriminación como derechos fundamentales de las personas. Y en 1994 se creó la Ley 115, donde ya se incluía la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales como parte de nuestro sistema educativo. El cambio clave en este decenio es que se pasó de hablar de integración a hablar ya de inclusión. Ya no era solamente meter al estudiante al aula, sino reconocer que la educación es un derecho para todos. Y esto no es solo casualidad, porque el contexto determinante de esta época, la globalización y el fortalecimiento de los derechos humanos, fue el motor de todos los avances. Y durante el periodo del 2000 al 2010, el enfoque de derechos, en ese tercer periodo, la educación inclusiva se consolida desde un enfoque de derechos humanos a nivel internacional. El foro de Dakar en el año 2000 reafirmó el compromiso global de la educación para todas las personas. Y en 2006, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que fue un hito enorme porque obligó a los países a garantizar educación inclusiva por ley. En Colombia, este compromiso se concretó con la Ley 762 de 2002 y luego con la Ley 1346 del 2009, donde se ratificó la Convención de la Organización de las Naciones Unidas e incorporó sus principios al sistema legal colombiano. En cuanto al concepto de inclusión, en este decenio ya no se habla solo de discapacidad. La inclusión se entiende desde los derechos humanos y la eliminación de barreras para cualquier persona sin importar su condición. Cordial saludo. Continuamos con el siguiente periodo que comprende entre el año 2010 y el 2020. La educación inclusiva tuvo avances muy importantes tanto a nivel internacional como en Colombia. La idea de inclusión dejó de enfocarse únicamente en las personas con discapacidad y comenzó a reconocer la diversidad de todos los seres humanos. A nivel internacional, uno de los hechos más importantes fue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por las Naciones Unidas. Dentro de esta agenda se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para todas las personas sin importar sus diferencias o condiciones. En Colombia
También se dieron avances significativos. En 2013 se expidió la Ley 1618, la cual garantiza el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y promueve su participación en igualdad de condiciones. Posteriormente, en el año 2017 se promulgó el decreto 1421, considerado un gran avance para la educación inclusiva en el país. Este decreto establece que todas las instituciones educativas deben garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, realizando los apoyos y ajustes razonables que sean necesarios. Durante esta etapa, el concepto de inclusión se fortaleció porque ya no solo se hablaba de discapacidad, sino también de respetar y valorar otras formas de diversidad, como el origen étnico, el género, la condición social, la cultura, la migración y las diferentes maneras de aprender. Continuamos con el siguiente periodo, que comprenden los años 2020 a 2026, la educación inclusiva para todos. Durante este periodo, la educación inclusiva tomó aún más importancia debido a los cambios que dejó la pandemia del COVID-19. Esta situación mostró la necesidad de contar con sistemas educativos más flexibles, equitativos e inclusivos para garantizar que todos los estudiantes pudieran continuar aprendiendo. A nivel internacional, la UNESCO impulsó la creación de sistemas educativos inclusivos y resilientes, capaces de responder a las necesidades de todos los estudiantes, especialmente de quienes enfrentan mayores barreras para acceder a la educación. En Colombia, se fortalecieron las políticas de educación inclusiva mediante la implementación de ajustes razonables, el diseño universal para el aprendizaje DUA y otras estrategias que permiten atender la diversidad dentro de las aulas, respetando las características y las necesidades de cada estudiante. En esta etapa, la inclusión ya no se entiende solo como permitir el acceso a la escuela, sino como garantizar la participación, el aprendizaje, la equidad y el respeto por todas las diversidades. Concluyendo este trabajo, a lo largo de esta exposición, pudimos comprender que la educación inclusiva ha sido el resultado de un proceso histórico en el que se pasó de la exclusión y la segregación hacia el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental para todas las personas. Gracias a los avances internacionales y a las políticas implementadas en Colombia, hoy se entiende que la inclusión no consiste únicamente en permitir el acceso a la escuela, sino en garantizar la participación, el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los estudiantes, respetando sus diferencias y sus necesidades. Muchas gracias. Listo. Espérenme acá como detener grabación.